Muy buenas noches. Continuando con el tema de redes de dos puertos para el curso de circuitos eléctricos 2, vamos primero a hacer un recuento de lo que vimos con el profesor Sebastián. Lo primero fue los parámetros de admitancia de cortocircuito. Entonces, se decía que los parámetros de admitancia en cortocircuito, cuando se tiene una red de dos puertos, de la siguiente manera. Entonces, haciendo el análisis, encontramos que despejando para corriente se obtenían los parámetros de admitancia de cortocircuito. Donde las variables independientes para este análisis eran los voltajes. Siguiendo el análisis, se encontraba un circuito equivalente donde se colocaba admitancia en paralelo con una fuente controlada de corriente. Vimos también el concepto de admitancia de entrada y ganancia de voltaje, llegando a las siguientes conclusiones: que la ganancia de voltaje, que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, haciendo el análisis era equivalente a los parámetros de admitancia, a una relación entre los parámetros de admitancia, de la siguiente manera. Aquí lo que se ponga en la carga. Teniendo en cuenta que este admitancia L, Y sub L, es la admitancia de lo que se coloque a la salida de la red como carga. Si es una resistencia, se colocaría la admitancia de una resistencia. Si es un capacitor, la admitancia de un capacitor, y así sucesivamente. Y también vimos lo que era la admitancia de entrada. La admitancia de entrada en términos de los parámetros de admitancia de cortocircuito tenía la siguiente expresión. Hasta ahí vimos en la sección pasada con el profesor Sebastián. Complementando esta red de dos puertos, vamos a ver que se puede hacer el análisis donde la variable independiente sea la corriente. Cuando la variable independiente es la corriente, hablamos entonces de los parámetros de impedancia de circuito abierto. Entonces, los parámetros de impedancia en circuito abierto los podemos definir con las siguientes expresiones. Sería despejar para voltajes las expresiones anteriores. Se obtiene entonces que lo podríamos escribir de la siguiente manera. En términos prácticos podríamos decir que cuando se tiene una red de dos puertos y esa red de dos puertos la despejamos para corrientes, hablamos de los parámetros de admitancia de cortocircuito. Y si la despejamos para voltajes, como en este ejemplo de acá, obteniendo estas expresiones, hablamos entonces de parámetros de impedancia de circuito abierto. Se cumple para esto
estos parámetros de impedancia del circuito abierto con un análisis similar a los que hicieron en la sección anterior, se cumple que el parámetro de impedancia, que es el voltaje 1 sobre la corriente 1, evaluado cuando la corriente 2 era igual a 0. El término que conocemos como equivale al voltaje 2 sobre la corriente 1 cuando la corriente 2 es igual a 0. El término Z12, o sea impedancia 1,2, es la relación del voltaje 1 sobre la corriente 2 cuando la corriente 1 es igual a 0. Y el último término, el que llamamos impedancia 2,2, es equivalente al voltaje 2 sobre la corriente 2 evaluado en el instante en que la corriente 1 es igual a 0. El circuito equivalente cuando se tienen los parámetros de impedancia es el siguiente. Tenemos entonces la red de 2 puertos. El circuito equivalente sería una impedancia en serie con una fuente de voltaje, una fuente controlada de voltaje. Donde el valor de esta fuente sería la impedancia 1,2 por la corriente 2, y aquí al otro lado se obtendría lo mismo, una fuente controlada de voltaje en serie con una impedancia, donde esta impedancia es la impedancia 2,2 y el valor de esta fuente sería la impedancia 2,1 corriente 1. Aquí hablamos de la salida de voltaje 2 y asumimos la corriente en este sentido para el análisis. Pues esto que está enmarcado acá dentro de la línea punteada sería entonces el equivalente, el circuito equivalente a la red de 2 puertos en términos de la impedancia de circuito abierto. Resulta entonces que es fácil transformar parámetros de impedancia de circuito abierto los podemos transformar en parámetros de admitancia de cortocircuito. La técnica es muy simple, se basa en el hecho de que la impedancia es el inverso de la admitancia y viceversa. Entonces, para transformar los parámetros de admitancia en parámetros de impedancia, se utiliza una relación. La relación entre parámetros de impedancia y de admitancia. Bueno, entonces la relación que se cumple es la siguiente. Si yo tengo un sistema, digamos que si lo despejo para corrientes, entonces cuando se despeja para corrientes se habla de parámetros de admitancia. Si yo tengo este sistema, es fácil transformarlo en un sistema donde se manejen, en vez de admitancia, impedancia, un equivalente así. Entonces el equivalente se hace utilizando el principio o utilizando pues la razón que se tiene que una admitancia es el inverso de una impedancia y viceversa, una impedancia es el inverso de una admitancia. Entonces, si escribimos ese sistema de manera matricial, yo podría escribirlo de la siguiente manera:
Hablando pues en parámetros de admitancia. La transformación que se hace para convertir esto de sistema de parámetros de admitancia en parámetros de impedancia se hace utilizando la inversa. Entonces yo podría este sistema transformarlo en parámetros de impedancia de la siguiente manera. Ojo con esto. La inversa de la matriz de los parámetros de admitancia son los parámetros de impedancia y viceversa. Es decir, podríamos escribir entonces que esta matriz de parámetros de impedancia es equivalente a la inversa de la matriz de parámetros de admitancia. O viceversa. Yo podría decir que los parámetros de admitancia, la matriz de parámetros de admitancia, es equivalente al inverso de la matriz de los parámetros de impedancia. Entonces, teniendo esa razón, es fácil hacer el análisis por los dos métodos. Es decir, cuando quizás en términos prácticos para hacer los cálculos sea más sencillo hacerlo por parámetros de impedancia, los vamos por parámetros de impedancia y con la inversa encontramos los parámetros de admitancia. Y viceversa. Si el cálculo es más fácil por parámetros de admitancia, entonces encontramos los parámetros de admitancia y aplicando la inversa a la matriz podemos encontrar los parámetros de impedancia. Para entender entonces el concepto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente red circuital. Aquí tenemos la corriente I1 y aquí tenemos la corriente I2. Digamos que para el ejemplo necesitamos los parámetros de admitancia. Y necesitamos, los parámetros de admitancia de cortocircuito y los parámetros de impedancia de circuito abierto. Entonces, lo que podemos hacer fácilmente es analizar por cuál camino puede ser más fácil resolver el circuito. Está claro que aplicando de pronto la corriente de malla quizás sea la manera más fácil. Yo voy a reescribir el circuito y lo voy a reescribir tomando los valores de admitancia en frecuencia. Sabemos que este es LS, esto es 1 sobre SS, este es LS y este es R, tomando las impedancias en la frecuencia de este circuito. Como lo hice tomando las impedancias, entonces voy a hacer un análisis donde primero encuentre las impedancias de circuito abierto. Resolviendo el circuito, vamos a tomar primero esta malla. Obtenemos lo siguiente. Digamos que la primera expresión
haciendo el análisis del circuito, que bueno, lo voy a sacar un momentico de pantalla para poder escribir las ecuaciones. Tenemos entonces las siguientes ecuaciones. Hay que tener cuidado que aquí, si se asume que esta corriente I2 tiene este sentido y esta corriente I1 tiene este sentido de acá, entonces es claro que sobre este inductor, que estoy remarcando acá en líneas punteadas, sobre ese inductor las dos corrientes actúan de manera positiva. Entonces el efecto sobre este inductor, el voltaje que va a caer en él va a ser el valor del inductor que multiplica la corriente 1 más la corriente 2. Y esto igualado a 0. Y la segunda expresión que obtenemos acá es la siguiente. Ahora voy a hacer el análisis en esta malla y lo voy a hacer en este sentido, que fue en el sentido que tenemos dibujada la corriente I2. Entonces el análisis haciéndolo en ese sentido, obtenemos lo siguiente. Aquí sobre el capacitor, entonces si se asume como si eso fuera una impedancia, 1 sobre CS I2 más y otra vez este inductor que está acá y tiene el efecto de las dos corrientes. Las dos corrientes actúan de manera positiva, pues entrando por el nivel de voltaje más positivo del inductor. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Si yo reorganizo el sistema, entonces voy a reorganizar. Ese sistema entonces lo puedo expresar de la siguiente manera. Voy a reorganizar con la ecuación 1. Entonces tenemos B1, que va a ser igual, la pasé al otro lado del 0, pues a este lado. Aquí tenemos una R, LS, LS. Sería R más 2 veces LS que multiplica a I1 más, y aquí tengo esta LS con esta I2, LS que multiplica a I2, y reorganizando la segunda ecuación obtengo la siguiente expresión, que el voltaje 2 va a ser igual a este I1 acá, LS que multiplica a I1 más LS más 1 sobre CS que multiplica a I2. Listo. Ahí, como se ve, la variable independiente que tengo acá son las corrientes. Corriente, variable independiente, variable independiente, variable independiente, variable independiente. Es decir, en términos prácticos acabo de despejar la expresión para la red de dos puertos, la despejé para voltajes. Cuando despejamos para voltajes hablamos de los parámetros de impedancia de circuito abierto. Listo. Ya lo que voy a hacer ahorita es reorganizar de manera matricial ese circuito. Si lo organizo de manera matricial, obtengo entonces el siguiente sistema. Sin perder de vista pues la parte de las expresiones, obtengo el siguiente sistema. Espero que cuando vean la grabación también despejen el sistema para que encuentren los mismos resultados. Hay una particularidad con esta red de dos puertos. Generalmente estos términos de acá tienen el mismo valor. Cuando hablamos de impedancias, como en este caso, tienen el mismo valor. Entonces podríamos decir, aquí me falta pues por I1 e I2. Podríamos decir entonces
que los parámetros de impedancia, es decir, la matriz en términos de parámetros de impedancias, fue equivalente entonces al sistema matricial R Entonces, primera apreciación, los parámetros de admitancia esta es la matriz de admitancia, ¿cierto? Parámetros Y. Esos parámetros de admitancia entonces es equivalente a la inversa de la matriz que tenemos acá. Ahora, como es una matriz de 2 por 2, recordemos que la inversa de una matriz de 2 por 2 es bastante sencilla. Si esta es la matriz, la voy a hacer de manera genérica para que recordemos el concepto. Yo sé que ustedes lo dominan, pero no está de más. Entonces, la inversa de esta matriz que estoy haciendo acá la inversa de esta matriz es equivalente a... Lo primero que hay que hacer para encontrar la inversa es encontrar el determinante de la matriz. Esta matriz es muy sencilla. Es este por este, sería menos la otra multiplicación, los otros dos parámetros. Ese es el determinante. Entonces, el determinante de la matriz. Entonces, ¿cómo queda la inversa de esta matriz de 2 por 2? Lo que se hace es, estos dos parámetros cambian de lugar, Z1, Z22, y estos otros dos permanecen en el mismo lugar, en la misma posición en la matriz, pero cambian de signo. Entonces, la inversa de esa matriz sería, permutamos los dos parámetros que cambian de lugar. Entonces, en la primera posición de la matriz nos quedaría este parámetro y queda sobre el determinante. El otro parámetro entonces simplemente cambia de signo. Entonces aquí me quedaría el parámetro menos sobre el determinante el otro parámetro entonces sería equivalente a cambia de signo, como dijimos ahorita, sobre el determinante y recordemos que el último parámetro de acá era el que estaba aquí en la primera posición, que se permutó con el último, es decir, estos dos. Entonces aquí me queda el parámetro de impedancia Z11 sobre y esta matriz sería la matriz inversa de la matriz anterior. Entonces esta inversa, hablamos que esta inversa es la matriz de admitancia. Bueno, entonces extendiendo ese concepto al ejemplo que venimos trabajando, los parámetros de admitancia, espero verifiquen entonces este resultado. Pues no va a hacer todo el proceso, pero yo sé que ustedes sí y van a verificarlo. Los parámetros de admitancia, que equivale entonces a la inversa de la matriz que acabamos de encontrar, estos parámetros de admitancia
resolviendo con los valores que tenemos, es decir, resolviendo para esta matriz, esta de acá, que dan los parámetros de impedancia, vamos a obtener, y espero lo verifiquen, el siguiente resultado. Aquí vamos a tener sobre el determinante, que sería más RLC S a la 2 más 2LS más R, el otro término que vale a este mismo de acá, sobre el determinante, que es L al cuadrado CS a la 3 más RLCS a la 2 más 2LS más R, y el último término sería más RCS al cuadrado CS a la 3 más RLC S a la 2 más 2LS más R. Los parámetros de admitancia entonces son estos que vemos en esa matriz. Listo, entonces, después de tener claro lo que son los parámetros de admitancia y los parámetros de impedancia, entonces vamos a hablar de lo que son los parámetros híbridos. Parámetros híbridos es que mezclan los dos. Es decir, ya no se despeja solo para voltajes o solo para corrientes. Se puede despejar, por ejemplo, para voltaje 1, corriente 2 o voltaje 2, corriente 1. Se pueden cruzar como se quiera, pero vamos a ver lo que es más comúnmente usado. Entonces, hablamos de parámetros híbridos. Ya sabemos que la variable independiente entonces puede ser tanto la corriente 1 como el voltaje 2 o el voltaje 1 y la corriente 2, pero lo que más se usa es cuando los parámetros independientes son el voltaje de salida y la corriente de entrada. Es decir, la expresión que vamos a tener cuando manejamos parámetros híbridos va a ser que el voltaje 1 va a ser igual a, cuando hablamos de parámetros híbridos se utiliza la H minúscula, pues comúnmente. Y la corriente I2, recordemos que es como cruzado, va a ser igual entonces las variables independientes para este ejemplo son la corriente de entrada y el voltaje de salida. Eso es lo más común, que esas sean las variables independientes cuando hablamos de parámetros híbridos. Podemos escribir este sistema en forma matricial de la siguiente manera: B1 y 2, que son las variables que queremos encontrar, va a ser igual entonces a la matriz de parámetros híbridos multiplica la corriente de entrada por el voltaje de salida. Con un análisis similar con el que se hizo con los parámetros de admitancia y los parámetros de impedancia, se cumple entonces que el parámetro híbrido 1, 1, 1 equivale a la razón de voltaje 1 sobre corriente 1 evaluada cuando el voltaje 2 es igual a 0. El parámetro híbrido 2, 1 equivale entonces a la corriente 2 sobre la corriente 1 evaluado cuando el voltaje 2 es igual a 0. El parámetro H1, 2 equivale entonces al voltaje 1 sobre el voltaje 2 cuando la corriente I1 es igual a 0, y el parámetro H22 equivale a la corriente 2 o la corriente de salida sobre el voltaje de salida cuando la corriente de entrada es igual a 0.
El uso común que se le hace a los parámetros híbridos es cuando se ven transistores y se utiliza entonces para modelar los transistores bipolares cuando trabajan a bajas frecuencias, lo cual vamos a ver en un curso más adelante de la electrónica 1. La forma entonces o el circuito equivalente para los parámetros híbridos es el que se muestra a continuación. Aquí tengo el voltaje de entrada, la corriente de entrada, y se obtiene una impedancia serie con una fuente cuyo valor es el siguiente, y acá se obtiene una fuente de corriente cuyo valor es el siguiente, en paralelo el parámetro H22. Aquí hablamos del voltaje de salida y la corriente I2. Entonces fíjese, voltaje de entrada, corriente de entrada, y aquí hay un parámetro híbrido en serie con una fuente de voltaje, y para el otro lado, hacia el lado de la salida, tenemos la corriente 2, el voltaje 2, y hay una admitancia en paralelo con una fuente de corriente. Ahí se ve entonces que es la combinación de un parámetro de admitancia con una impedancia, por eso recibe el nombre como de parámetro híbrido. Y esto que tengo en la línea punteada entonces es el equivalente de la red de dos puertos cuando se maneja con parámetros híbridos. Continuando entonces con lo de los parámetros híbridos, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo que lo traía a manera de ejercicio, entonces yo voy a hacer una parte, les dejo planteada la otra porque con la otra vamos a hablar en la tutoría. Cuando se tiene un sistema en delta y un sistema estrella. Para el sistema estrella es muy fácil, en configuración estrella. Entonces, esto es de los ejercicios del libro que se les montó en la página. La sección 1.6, ejercicios 1.6, el punto 2 y el punto 1 son los que vamos a ver en este momento. Entonces, el punto 1 nos habla de una configuración en estrella, donde se tiene aquí un elemento, digamos que impedancia, llamémoslo ZA, aquí un otro elemento ZB, y aquí otro elemento ZC, más o menos B1, más o menos aquí B2. Aquí está la corriente I1 en este sentido y aquí va la corriente I2 en este sentido. Si ustedes se fijan en el libro, ese es el circuito. Para ese circuito entonces nos piden encontrar los parámetros de impedancia del circuito abierto, y el literal, llamémoslo esto A, y el literal B nos pide encontrar los parámetros de admitancia de cortocircuito. Y el análisis para este circuito es realmente sencillo, es muy similar al ejemplo que hicimos ahorita. Entonces este circuito espero que lo miren, lo analicen y me tengan las expresiones para la próxima vez que nos veamos. El punto 2 nos pide encontrar lo mismo, los parámetros de impedancia y los parámetros de admitancia. Pero en este caso nos dan una configuración en delta. La configuración en delta es de la siguiente manera. Vemos acá una impedancia ZA. Vemos aquí una impedancia ZC. Vemos aquí una impedancia ZB. Todas estas impedancias están en términos de la frecuencia, pues en función de S.
Tengo la corriente 1, el voltaje 1. Aquí tengo la corriente 2, el voltaje 2. Ahora, ustedes mirarán si lo hacen, si se enfrentan al circuito utilizando mallas o utilizando nodos. La estrategia que se utilice, pues, por donde sea que se meta, de dar lo mismo. Si lo hace por mallas, posiblemente vas a despejar para corrientes, perdón, para voltajes. Y entonces, si despejas para voltajes, allá los parámetros de impedancia. Si lo haces por voltajes de nodo, entonces despejas ahí para corrientes, y ahí lo que se encuentra entonces son los parámetros de admitancia. El análisis, como usted lo haga o por donde usted se tire, es quizás donde lo vea más fácil. Por ejemplo, empezar a analizar las mallas acá, estamos hablando como de 3 mallas. Quizás puede ser como un poquito complejo, porque tendríamos que encontrar aquí una corriente en la malla interna, una corriente desconocida, y me quedaría entonces la corriente acá, los voltajes V1, V2, corriente I1 y I2, más esta corriente aquí de esta malla como otra incógnita. De pronto se me complique un poco el estudio por ahí. En cambio, yo puedo hacer este otro análisis. Yo puedo decir que esta corriente que llega acá, digamos que es la primera ecuación de este sistema, que esa corriente I1 se me reparte por acá y por acá. Entonces es equivalente. Digamos que aquí hay un voltaje, llamémoslo. El voltaje acá y acá está clarito, es el voltaje V1. Están esos dos puntos, que ahí es donde estoy midiendo el voltaje V1. Entonces yo podría decir que ese es el voltaje 1 sobre la impedancia ZA. Y la corriente que se viene por acá, sabemos que en este punto está V2, o sea, V2 se está midiendo entre este terminal y este. Entonces se podría decir que la corriente que se viene por acá más la corriente V1 menos V2 sobre ZC. Entonces, si asumimos que esta corriente se viene por acá, podemos mirar entonces que en este nodo está llegando la siguiente corriente, que es V1 menos V2 sobre ZC, y también está llegando I2 más I2, que está llegando por este lado, y lo que sale ahí entonces es la corriente que se viene por acá, que es V2 sobre ZB. Esa sería mi segunda expresión. Reorganizando estas dos expresiones obtenemos lo siguiente. Si reorganizo estas dos expresiones, obtengo que la corriente I1 es igual a V1 que multiplica a 1 sobre ZA más 1 sobre ZC, menos 1 sobre ZC que multiplica aquí a V2. Y reorganizando esta otra expresión, obtengo que la corriente 2, para este ejemplo, es igual a menos 1 sobre ZC, que es este término de acá, para despejar esto tengo que pasar la corriente 2 para acá, o más fácil, este término para este lado. Entonces se obtiene menos 1 sobre ZC por V1 más 1 sobre ZB más 1 sobre ZC que multiplica a V2. Listo, yo puedo expresar entonces esto en forma matricial y me quedaría de la siguiente manera: que la corriente I1, corriente I2 es igual a el sistema matricial formado por este término
pues sabemos que eso es ZA más ZC sobre ZA por ZC. Entonces lo podemos escribir acá. ZA más ZC sobre ZA ZC. Menos 1 sobre ZC. Aquí nos da menos 1 sobre ZC. Y aquí nos da ZB más ZC sobre ZB por ZC. B1, B2. Entonces, en este ejemplo que despejamos para las corrientes, decimos que estos son los parámetros de admitancia. De cortocircuito. Fíjese que estos términos son el mismo. Es una buena prueba cuando uno encuentra esos parámetros para mirar si de pronto el análisis va como bien encaminado, que verifiquemos eso. Ahora, la pregunta es, para encontrar, ¿qué hacemos para encontrar los parámetros de impedancia? Si ya tenemos la matriz de parámetros de admitancia, basta con encontrar la inversa. Yo puedo decir entonces que la matriz de parámetros de impedancia, lo voy a escribir así como una manera genérica, es la inversa de la matriz de los parámetros de admitancia, es decir, la inversa de esta matriz que tenemos acá. Ahora, ¿cómo encontramos la inversa de esa matriz? Es una matriz 2×2. Entonces, para la inversa, lo primero que hay que hacer es encontrar el determinante. El determinante pues se puede verificar, pero aquí haciéndolo así rapidito, vemos que es ZA más ZC sobre ZA por ZC, que multiplica A. Esto es una A, ¿cierto? Qué pena que de pronto la letra esté más pequeña, pero es que no están ustedes diciéndome que estoy escribiendo chiquito. Sobre ZB por ZC. Menos 1 sobre ZC por menos 1 sobre ZC. Este determinante, si despejamos eso, hacemos la operación, nos va a dar igual a, espero que lo verifiquen, dos veces ZA, ZB, ZC, más ZB, ZC al cuadrado, más ZA, ZC al cuadrado, menos
Listo. Bueno, sobre ZA, ZB, ZC cuadrado. Espero lo verifiquen. Llegamos a este determinante. Entonces basta con invertir. O podríamos decir que la matriz de 1, es decir, la matriz de admitancia, esta matriz de admitancia va a ser igual entonces 1 sobre el determinante, que ya lo encontramos, que multiplica a la matriz ZB más ZC sobre ZB por ZC. Aquí invertimos el signo 1 sobre ZC, aquí invertimos el signo 1 sobre ZC, y aquí permutando con la otra posición ZA más ZC sobre ZA por ZC, donde el determinante es ese que estaba ahí en la línea anterior. Ya sería cuestión pues de operativa, multiplicar por el determinante de cada término. Bueno, ya eso lo hacen ustedes. Hagamos el siguiente ejemplo para estudiar qué pasa cuando se tienen bobinas acopladas. Entonces, ese es el punto 8 del ejercicio propuesto de la sección 1.6 del libro que les monté en la página. Este ejercicio 8 nos pide encontrar lo mismo, encontrar los zetas y los y's, ¿cierto? Es decir, los parámetros de impedancia de circuito abierto y los parámetros de admitancia de cortocircuito. Nos dice también que, como vamos de bobinas acopladas, recuerden del factor de acople, que es igual, bueno, para este ejemplo nos dicen que M es igual a K por L, para el ejemplo pues, ¿cierto? Y el circuito es el siguiente. Tenemos una resistencia. Espero que estudien que lean bien el enunciado y que hagan el ejercicio. No está de más pues, ¿cierto? Y conste pues que soldado avisado. Ya lo dije. Más menos B2. Aquí está la corriente I2. Aquí viene la corriente I1 más menos B1. Voy a poner que este punto acá sea un voltaje X. Me interesa. Este análisis, como está planteado, es casi que una configuración, digamos, que estrella. Esa configuración es más fácil hacerlo por mallas. Ya un truquito ahí, pues, ¿cierto? Entonces, si lo hacemos por mallas, analizando esta primer malla de acá, esa primer malla tenemos menos B1 más RI1 más LS. Recordemos que esta L la convertimos en LS cuando estamos en términos de la frecuencia. El capacitor C lo convertimos en 1 sobre CS, que no perdamos eso pues de vista, más LS, que multiplica a I1. Y cuidado con esto, como son bobinas acopladas, aquí viene más o menos MS y 2. En este caso, si ustedes se fijan, la corriente I2 entra por el lado opuesto donde está el puntico, para la bobina 2, y para la bobina 1 la corriente I1 entra por donde está el puntico. Es decir, una corriente entra por el lado opuesto del puntico. Entonces, cuando es así, viene con el signo menos, MS, ojo con que es MS y 2. Más el voltaje que cae en el capacitor, que el voltaje que cae en el capacitor es 1 sobre CS, y aquí hay dos corrientes actuando, que es la corriente I1 por este lado y la corriente I2 por este lado. Ambas entran por la parte más positiva del capacitor, entonces se suman, I1 más I2, por el sentido que se toma de la corriente.
Y en la expresión número 2 nos quedaría entonces, ya hacemos el análisis por el otro lado, menos B2, haciendo el análisis por acá, menos B2, más el voltaje que cae en esta bobina, que es LSI2, menos, ya sabemos que es menos por el factor de acople que está en negativo, menos MSI1, más, y el voltaje que cae aquí en este capacitor, que es 1 sobre SS, y ya vimos que era I2 más I1. Los efectos de las corrientes que están en el mismo sentido, entonces se suman. Listo, reorganizando el sistema, reorganizando ese sistema, obtengo lo siguiente. Ahí está facilito despejar para voltajes, es decir, lo primero que podemos encontrar despejando voltajes es los parámetros de impedancia. Entonces, si despejo este sistema para voltajes, obtengo que B1, que es igual a R más LS más 1 sobre SS, que multiplica a I1, más 1 sobre SS menos MS, que multiplica a I2. Simplemente pues lo estoy agrupando, pues se puede ver ahí en el sistema de ecuaciones, R, L y este. Bueno, y que B2 sería igual entonces a, en I1 tengo este y tengo este, sería entonces 1 sobre SS menos MS y 1 más este acá, sería entonces 1 sobre SS más LS y 2. Listo, ese es el sistema. Escribiéndolo en forma matricial para pues, poner organizados los parámetros de impedancia, obtenemos entonces lo siguiente: B1, B2, que es igual a RCS más LCS a la 2 más 1 sobre CS. Aquí este otro me queda menos 1 menos MCS a la 2 sobre CS. Entonces un 1 acá, ¿cierto? Este término de acá me queda igualito, 1 menos MCS a la 2 sobre CS, y aquí me queda 1 más LCS a la 2 sobre CS. Esto multiplicado por I1 y 2. Esta matriz de acá, que vemos acá, entonces esta matriz son los parámetros de impedancia de circuito abierto. Para encontrar los parámetros de admitancia de cortocircuito, basta con encontrar la inversa de la matriz. Entonces, yo les voy a dejar como tarea que me encuentren la inversa de esa matriz, y en la sección que vamos a tener vía Skype el próximo jueves, vamos a hablar de los resultados que obtuvimos. Con esto entonces, con parámetros híbridos y estos ejercicios, damos por terminada la primera sección de la parte de circuitos 2. El próximo capítulo trata de hacer estudios en frecuencia. Para eso vamos a hacer diagramas de Bode. Entonces les recomiendo que leamos un poquito sobre qué es eso, qué son los diagramas de Bode. Leemos sobre este tema y ya sabemos entonces que ya tenemos contenido para el primer parcial. El primer parcial, si Dios quiere, va a estar programado para dentro de 15 días, más o menos. La próxima clase entonces iniciamos con lo que es Bode. Y en la asesoría vamos a hablar de los resultados de los dos ejercicios propuestos en este video. No siendo más, muchachos, entonces espero
Espero tener contacto con ustedes el jueves vía Skype o plataforma, preferiblemente Skype. Y ya el jueves en la noche para que hablemos sobre diagramas de Bode, que es con lo que seguimos en este tema de circuitos 2. Muchas gracias por la atención prestada y espero pues que hayan entendido esta sección.